Bienvenidos a la microclase de saliva. En la cavidad bucal comienza la digestión y por lo tanto contribuye al suministro de aquellos nutrientes y sustancias promotoras de la salud que son esenciales para el cuerpo. Estos procesos digestivos que se inician en la cavidad bucal se ven facilitados por la presencia de saliva. Entonces, uno de los objetivos de esta microclase va a ser comprender el rol de la saliva en la digestión. En esta diapositiva, como ustedes pueden apreciar, se observan las propiedades físicas, químicas, la secreción diaria de saliva, la composición de la saliva. Pero lo que queremos recalcar en la misma y ampliar es el primer punto que habla de que es una solución hipotónica proveniente de los acinos salivales más el líquido crevicular gingival y exudados de la mucosa oral. Vamos a dar entonces aquí el concepto de lo que se denomina saliva completa, que es muy importante en los procedimientos de investigación sobre saliva. Porque nosotros sabemos que la saliva obviamente resulta de las secreciones de las glándulas salivales mayores y menores, pero no solamente está compuesta por esas secreciones, sino que es una solución compleja que está compuesto por las secreciones de las glándulas salivales más células de la mucosa oral, microorganismos exudados de la mucosa oral y a su vez elementos del plasma. ¿Cómo llegan esos elementos del plasma a la saliva? A través del líquido crevicular gingival. Entonces, a toda esa solución compleja se le denomina saliva completa. En esta diapositiva ustedes van a observar una tabla donde se relacionan las funciones de la saliva con los componentes, es decir, los componentes que contribuyen a determinadas funciones. Si ustedes observan detenidamente la tabla, van a poder apreciar que la saliva completa participa en diferentes mecanismos relacionados con el procesamiento de los alimentos, la protección de los tejidos bucales duros y blandos y la homeostasia de los microorganismos bucales. De hecho, la mayoría de las funciones atribuidas a la saliva completa son ejecutadas por las proteínas salivales. Pueden apreciar que todos estos componentes que se desempeñan para cumplir determinadas funciones de la saliva también van a contribuir a la homeostasia de la cavidad bucal. Es decir, la saliva completa contribuye a la homeostasia de la cavidad bucal. Además, como ustedes pueden apreciar, la saliva contiene una gran cantidad de proteínas involucradas en las actividades propias, por ejemplo, de la lipasa, peptidasa e hidrolasa.
al comparar los proteomas de la saliva y el plasma, es decir, si yo comparo las proteínas de la saliva y el plasma, está claro que las distribuciones de las proteínas salivales están orientadas más hacia procesos metabólicos y catabólicos. Eso lo van a ver ustedes, lo que significa metabolismo, catabolismo, lo van a ver en las próximas clases en el marco del sistema digestivo. ¿Esto qué me está indicando? Que la saliva tiene un papel fisiológico importante en la digestión de los alimentos. Bueno, la saliva contribuye tanto directa como indirectamente a la digestión. Indirectamente a través de la protección de los dientes y a través de la protección de la mucosa oroesofágica. O sea que la saliva indirectamente participa en el proceso digestivo a través del mantenimiento de los dientes. Ustedes saben que una dentición intacta es necesaria para una masticación eficaz de una dieta variada. Existe en la literatura una amplia investigación dental que se ha centrado en las propiedades antimicrobianas, remineralizantes y amortiguadoras de la saliva, que defienden los dientes de la destrucción bacteriana, o sea, de la caries dental. Cuando hablamos de propiedades amortiguadoras, recuerden que estábamos hablando de equilibrio del pH, en este caso de la saliva. ¿Cómo realiza la saliva la protección de la mucosa oroesofágica y de esa manera la mantiene intacta para una excelente digestión? Mediante la limpieza física, porque se producen y se ingieren hasta 1,5 litros de saliva por día. Así que fíjense que este 1,5 litros es lo que produce una limpieza de esa mucosa. La saliva también produce una amortiguación química, es decir, un equilibrio del pH a nivel del esófago. Anteriormente se pensaba que la saliva únicamente funcionaba en el esófago lubricando o limpiando, como mencionamos anteriormente, esa limpieza física que dijimos anteriormente. Sin embargo, la evidencia científica reciente sugiere que la saliva puede mantener la salud del esófago mediante la amortiguación, es decir, el equilibrio del pH. Se cree que este proceso elimina el ácido esofágico que está en el esófago debido a una actividad normal de reflujo del estómago. La capacidad amortiguadora de la saliva va a ser suministrada principalmente por el bicarbonato y secundariamente por proteínas y fosfatos. La saliva también ayuda a la citoprotección de el esófago, de la mucosa oroesofágica. Así, el factor de crecimiento epidérmico es un componente salival que se cree que juega un papel en el desarrollo y mantenimiento del tracto gastrointestinal. La acción directa de la saliva en la digestión se produce de la siguiente manera. Durante la masticación,
los alimentos se fragmentan y se mezclan con la saliva. El agua de la saliva se humedece y comienza a solubilizar las partículas de alimento, es decir, humedece los alimentos y los comienza a solubilizar. Mientras se distribuyen las mucinas salivales en todo el producto alimenticio. Fíjense en la tabla que mencionamos anteriormente, donde van a participar las mucinas salivales. Son proteínas muy importantes, son glicoproteínas de alto peso molecular que tienen las características físicas únicas de alta viscosidad, elasticidad y adhesividad, que se unen y recubren las partículas de alimentos para formar un bolo alimenticio coherente, o sea, un bolo alimenticio apto para la ingestión. A su vez, las mucinas, nosotros en nuestro grupo de investigación que tenemos de saliva en la Facultad de Odontología, la hemos estudiado también a la mucina y concordamos con los otros grupos de investigación mundiales que las mucinas van a actuar como transportadores o carrier de otras proteínas salivales, o sea que van a formar complejos proteicos que van a ayudar a una mejor homeostasia de la cavidad bucal. La otra acción directa de la saliva es la química. La anterior que mencionamos de masticación, formación de bolo alimenticio y deglución es la mecánica. La química es a través del sentido del gusto y a través de enzimas digestivas, que lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Bueno, con respecto al sentido del gusto, las características físicas y compositivas de la saliva van a facilitar la percepción del gusto. Por ejemplo, el hecho de que la saliva sea un líquido acuoso la convierte en un vehículo ideal para transportar estímulos gustativos y nutrientes a los receptores gustativos que se encuentran ampliamente distribuidos en la lengua, el paladar blando y la faringe. Cuando veamos sistema nervioso vamos a ver más detenidamente el sentido del gusto, pero acá queríamos establecer la relación entre sentido del gusto, saliva y sistema digestivo o digestión. La percepción del gusto, fíjense que va a guiar las elecciones dietéticas y también va a influir en los procesos fisiológicos antes y después de la absorción. Es decir, mediante el gusto, el sujeto, el individuo, elige los alimentos, determinados tipos de alimentos. Pero a su vez el gusto también participa en otros procesos fisiológicos. Por ejemplo, la fase anticipatoria de la digestión, que se denomina respuestas de la fase cefálica, que ustedes la tienen descrita en el material didáctico sistema digestivo, que está en el aula virtual, sirve para preparar al cuerpo para metabolizar los nutrientes ingeridos de manera eficiente, lo que la convierte en un paso importante en la digestión de los alimentos. Entonces el gusto va a participar en esas respuestas de la fase cefálica. Por eso es que decimos que el gusto, además de las elecciones dietéticas, también influye en procesos fisiológicos antes y después de la absorción. Principalmente antes, obviamente, a través de la respuesta de la fase cefálica.
Bueno, dos enzimas en la saliva son importantes para la digestión, la lipasa lingual y la amilasa salival. Comencemos con la lipasa lingual. Es producida por glándulas del tercio posterior de la lengua y su función es hidrolizar los triglicéridos. Los glóbulos de grasa de la leche son fácilmente hidrolizados por la lipasa lingual. Este concepto ténganlo en cuenta para volverlo a ver posteriormente. También este otro concepto, que el pH óptimo para la lipólisis por la lipasa lingual humana es de 3,5 a 6, pero es estable su actividad, o sea, la actividad de la lipasa lingual es estable en un rango de pH de 1,6 a 8. Actualmente se acepta que la lipasa lingual está activa en el estómago, debido, fíjense, al gran rango que presenta entre 1,6 a 8 que mencionamos anteriormente. Sin embargo, las contribuciones relativas de la lipasa lingual y gástrica a la lipólisis preduodenal en personas normales no se conoce bien todavía, se está investigando. Varios investigadores, sin embargo, han sugerido que la lipasa lingual también puede ser activa en el intestino delgado. No solamente en la cavidad bucal, como se decía anteriormente, sino en el intestino delgado. Por ejemplo, en los adultos la función principal de la lipasa lingual es probablemente formar más diglicéridos solubles y ácidos grasos libres, proporcionando así un mejor sustrato para la lipasa pancreática que los triglicéridos relativamente insolubles en la grasa de la leche. Es decir, que fíjense, acá unimos el concepto que dijimos anteriormente, que los glóbulos de la grasa de la leche son fácilmente hidrolizados por la lipasa lingual a nivel duodenal. Entonces, o sea, en el intestino delgado, tiene una mayor actividad la lipasa lingual que la lipasa pancreática sobre estos glóbulos de grasa de la leche. A su vez, la lipasa lingual, es particularmente importante para la absorción normal de grasas en los primeros 6 meses de vida. La principal fuente de energía de los recién nacidos es la grasa, la mayoría en forma de triglicéridos de la leche. Y fíjense que las glándulas productoras de esta lipasa aparecen temprano en el desarrollo gestacional. Esto se ha visto en experimentos en ratas, donde van a tener un marcado aumento de actividad después del nacimiento. Por el contrario, el páncreas exócrino del lactante es inmaduro y los niveles de lipasa pancreáticas son bajos. Entonces, fíjense la importancia de la lipasa lingual en los 6 meses de vida, en los primeros 6 meses de vida. En la insuficiencia pancreática, el pH duodenal es más bajo de lo normal, lo que permite que la lipasa lingual continúe la hidrólisis de la grasa en el intestino delgado, de acuerdo al amplio rango de acción que tenía, que mencionamos ese rango anteriormente. El aumento de peso mejorado en los recién nacidos prematuros a los que se les permite chupar un chupete, puede deberse a un aumento de la lipasa lingual en la luz
gastrointestinal y por tanto a una digestión de grasas más eficaz. Entonces, la lipasa lingual es la principal enzima digestiva en enfermedades asociadas con insuficiencia pancreática crónica. En pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, que tienen ausencia completa de función pancreática exócrina, el 90% de la actividad lipolítica fue de lipasa lingual. O sea halló que fue en experimentos, se halló que fue de lipasa lingual. Además, aquellos pacientes con la mayor actividad de la lipasa tenían la esteatorrea más baja y viceversa. Los autores sugieren que la lipasa lingual podría ser prometedora para la prevención de la esteatorrea en pacientes con fibrosis quística. Bueno, eso es en referencia a la lipasa lingual. O sea, para resumir, la lipasa lingual, la actividad de esa lipasa lingual, la acción de lipólisis, va a ser importante en los primeros 6 meses de vida y va a ser importante también su acción en aquellas enfermedades asociadas con insuficiencia pancreática crónica. Estamos entonces viendo que la actividad de la lipasa lingual en referencia a la lipólisis preduodenal en personas normales todavía no se conoce bien, pero sin embargo se está conociendo perfectamente bien esa actividad de la lipasa lingual en el intestino delgado en las dos condiciones que mencionamos anteriormente. Bueno, continuemos con la otra enzima digestiva que es la alfa-amilasa. Podemos decir que la alfa-amilasa es la proteína más abundante en la saliva y durante mucho tiempo se ha creído que la amilasa salival inicia la digestión del almidón en la boca y ahí termina su acción. Sin embargo, su función más allá de la cavidad oral sigue siendo controvertida, pero diversos estudios están aclarando el panorama. Tanto las amilasas pancreáticas como las salivales son alfa-amilasas que rompen enlaces específicos de los carbohidratos complejos. Su pH óptimo es 6,9, pero aún está en duda si la acidez gástrica es una barrera absoluta para la supervivencia de la amilasa salival. Porque antes se decía que como el pH óptimo es de 6,9, cuando la amilasa salival llegaba a estómago se inactivaba. Esto es verdad en parte, pero vamos a ver que no totalmente con lo que vamos a decir a continuación. El almidón de la dieta se hidroliza en el intestino delgado por la amilasa pancreática, junto con cualquier amilasa salival que no se destruya en el estómago. Entonces, fíjense que ya se sabe que además de la acción en el intestino delgado de la amilasa pancreática, también actúa amilasa salival que no fue destruida en el estómago. ¿Y cómo puede ser que con un pH tan ácido no se destruya esa amilasa salival? Un trabajo reciente ha demostrado que la amilasa de tipo salival está protegida de la inactivación a pH bajo in vitro, esto es un estudio in vitro, o sea, no in vivo, está protegida esa amilasa salival
por su sustrato y sus productos finales. Por lo tanto, una parte de la actividad de la amilasa salival podría conservarse hasta que alcance el pH más alto del intestino delgado, es decir, pasa el pH del estómago y nuevamente va a tener actividad en el intestino delgado. Estamos hablando de la amilasa salival. Para entender esto, entonces, algo de la actividad permanece dentro de las partículas de alimentos debido a la protección de barrera proporcionada por el almidón parcialmente digerido en el exterior de la partícula. Pero la mayor parte del almidón es digerido por la abundante amilasa pancreática que se libera en la porción duodenal del intestino delgado. En la infancia o la prematuridad, la actividad de la amilasa pancreática está esencialmente ausente. Sin embargo, los recién nacidos asimilan cantidades sustanciales de polímeros de glucosa como el almidón de maíz en fórmulas infantiles. La combinación de la amilasa salival, la amilasa de la leche materna, la glucoamilasa del borde en cepillo y enzimas bacterianas colónicas parece compensar la falta de amilasa pancreática en la infancia. Fíjense el mismo principio que cuando vimos la lipasa lingual, o sea, la importancia de ambas en la infancia, la lipasa lingual y la amilasa salival. Hay estudios que demostraron que se produce una hidrólisis considerable del almidón en cuestión de segundos en la cavidad bucal, transformando la textura gelatinosa del almidón en un semilíquido. Este cambio de textura podría influir en la digestión del almidón, las preferencias sensoriales y la ingesta de almidón. Estudios recientes también han demostrado que los pequeños productos amilolíticos pueden detectarse en la cavidad oral a través del sistema del gusto. Estos hallazgos apoyan fuertemente un papel fisiológico preabsorción de la amilasa salival en la digestión del almidón. Era como mencionamos anteriormente en la diapositiva del gusto. Fíjense que teníamos que participaba en la digestión, no solamente en la digestión, sino primero en la selección de alimentos. Fíjense, también desempeña la amilasa salival un papel fisiológico importante en la preabsorción. Entonces, además de la percepción consciente del gusto, la activación gustativa estimula las respuestas fisiológicas, la respuesta de fase cefálica, que ya les mencionamos anteriormente, como el aumento de la secreción de saliva, ácido gástrico y secreciones pancreáticas. Entonces, la percepción consciente del gusto, dado en este caso por la amilasa salival, ¿qué me hace? Que aumente la secreción de saliva, de ácido gástrico y secreciones pancreáticas. Entonces, estas respuestas me van a preparar al sistema digestivo para metabolizar y absorber nutrientes y permiten un mejor mantenimiento de la homeostasia de los nutrientes en plasma. Fíjense que una de las respuestas preabsorbentes a la alimentación es la liberación de insulina. Vamos a ver la importancia de la insulina cuando veamos sistema endocrino.
Y para finalizar esta diapositiva, vamos a volver a repetir que la amilasa salival afecta la percepción oral de los almidones, la señalización metabólica preabsorbente y la respuesta de la glucosa plasmática al almidón ingerido, que es lo que mencionamos anteriormente, inclusive en la diapositiva de gusto, que son las, fíjense, ¿se acuerdan? Las respuestas preabsorbentes y posabsorción de los alimentos por parte del gusto. La señalización metabólica preabsorbente, recuerden que es por la fase cefálica, y en este caso la posabsorción serían las respuestas de la glucosa plasmática al almidón ingerido. Además de la importancia de la saliva en la homeostasia, en mantener la homeostasia de la cavidad bucal y su participación en la digestión, que es la parte principal de esta microclase, vamos a mencionar que la saliva posee marcadores biológicos. Es una fuente de marcadores biológicos para el diagnóstico de enfermedades bucales y el diagnóstico de enfermedades sistémicas. Está siendo ampliamente estudiada para poder ser reemplazada totalmente en un futuro para reemplazar a la extracción de sangre y a los análisis de orina o para complementar esos análisis. Así, el diagnóstico salival es una herramienta no invasiva y fácil de usar para la recolección de muestras salivales en pacientes odontológicos. Bueno, aquí tienen la bibliografía consultada para poder realizar esta microclase. Y como siempre, aquí vamos a exponer las conclusiones. Dijimos que una función esencial de la cavidad bucal es iniciar la alimentación mediante la masticación y la deglución. Estos procesos se ven facilitados por la presencia de saliva y se han reconocido múltiples funciones de la saliva, no solamente en la digestión. Entonces, en el caso de la digestión, la saliva ayuda a la formación de bolo, lubrica, protege y limpia la mucosa faríngea y esofágica. El bicarbonato salival amortigua el ácido esofágico en el reflujo común. Las enzimas salivales principales, la lipasa lingual y la amilasa salival, inician la digestión de grasas y almidones y son particularmente importantes estas enzimas en pacientes con páncreas, con insuficiencia pancreática o en neonatos o pacientes con fibrosis quística. Bueno, frente a cualquier duda, pueden consultar en un foro que se encuentra en el aula virtual dentro de la unidad temática 7, sistema digestivo, y ese foro se denomina saliva. Dudas, saliva. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo, escuchando o viendo ya esto. Con esto de la virtualidad uno por ahí se complica, pero nos estamos contactando, sería la palabra correcta, en próximas presentaciones.